tenemos aquí la visita de don Antonio Hernando. Él es abogado político español del Partido Socialista Obrero Español. Él está en la República Dominicana para participar en una actividad de la Defensoría del Pueblo. El rol de los políticos, de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva. Así es que bienvenido. Y a propósito del rol de la política, de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva, ¿cómo está España, que ha tenido muchos problemas con la gobernabilidad efectiva? Bueno, pues muchas gracias, Julio. Es un placer, el agradecimiento es mío. Soy perfectamente consciente del prestigio, de su prestigio, del prestigio de su programa y de la calidad de sus colaboradores, por lo tanto, les agradezco la invitación. He venido invitado por Pablo Ulloa, por el Defensor del Pueblo, al que conozco desde hace muchos años, más de 15 años, cuando él hizo un stage allá en el Congreso de los Diputados, para hablar de partidos políticos y gobernabilidad. España está bien, sí. Afortunadamente. Ha superado, como ha superado la República Dominicana, la pandemia, con muchísimo sufrimiento, con muchísima pérdida de vidas humanas, con cuestionamientos de muchas cosas, ¿no? Porque la pandemia lo ha cambiado todo en nuestro país y me imagino que también lo ha cambiado aquí. Al menos nos ha obligado a reflexionar sobre la importancia de cosas que damos por hechas y que no están tan claras, sobre la necesidad de tener instituciones fuertes, de tener una sanidad pública fuerte, vigorosa, de tener medios propios para atender a este tipo de pandemias y de desastres, y nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Pero lo cierto es que la pandemia también ha dado lugar a una profunda crisis económica, desde luego en España sí, y aquí me imagino que por el golpe contra el turismo también, y de lo que se trata ahora y lo que está intentando hacer el presidente Pedro Sánchez es que de ese bache, de esa profunda sima, salgamos todos juntos. Todos juntos entramos en la pandemia, todos juntos debemos salir de esa situación, y es lo que está tratando de hacer el gobierno de España, naturalmente con las dificultades a las que se enfrentan todos los gobiernos. Pero la situación es razonablemente buena después de la gravedad de la situación que hemos vivido. Julio, yo prefiero, después que él agote el término del rol, ¿cuál es el rol en la Defensoría del Pueblo? ¿Qué es lo que usted nos puede mostrar para uno entender? Vamos a ver, yo creo que el Defensor del Pueblo es un órgano importante en una democracia. En una democracia, los ombudsman, los defensores del pueblo, que se crearon en los países de Europa, en los países europeos, y que también existen en sistemas latinoamericanos, es un contrapoder, es un complemento al poder legislativo, al poder ejecutivo, al poder judicial, que promueve la defensa de los derechos humanos, la defensa de las libertades, y que colabora con los otros poderes del Estado. Y yo creo que ese es el objetivo de Pablo Ulloa, ¿no? Colaborar con los otros poderes del Estado. Esta mañana, sin ir más lejos, veía en la prensa, veía en un periódico de este país, una encuesta que había hecho Educa para el Defensor del Pueblo y para el Ministerio de Educación, que el Defensor del Pueblo pone al servicio del Ministerio de Educación, señalando una serie de carencias de la educación de nuestros jóvenes, de los jóvenes dominicanos. Bueno, es una seña de la colaboración entre el Defensor del Pueblo y el resto de instituciones. El Defensor del Pueblo es una institución que está llamada a ser incómoda. Entiéndaseme esto de incómoda entre comillas, no complaciente con los poderes, sino que denuncia aquellas cosas que no funcionan. Y para eso sirve un Defensor del Pueblo, para denunciar aquellas cosas que no funcionan y para defender los derechos de los que menos tienen, de los que Marlena. A propósito del rol de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva de este tema, ahora mismo los partidos en nuestro país están bajo la lupa. Bajo la lupa, ¿por qué? Porque la población está observando una serie de privilegios que han surgido para legisladores que han utilizado las leyes para beneficio propio. ¿Por qué están bajo la lupa? Porque hay varios legisladores involucrados en casos de narcotráfico y uno de ellos se ha arrestado en los Estados Unidos. Entonces, a propósito de esto, le quiero preguntar cuáles son las fortalezas y las oportunidades de mejora de los partidos políticos en estos momentos.
Bueno, yo creo que los partidos, pues yo soy un hombre de partido, ahora soy un militante de base, he sido 15 años diputado en el Congreso de los Diputados en España, pero creo en la necesidad de tener organizaciones políticas fuertes, organizaciones políticas solventes, organizaciones políticas transparentes y organizaciones políticas modélicas. Y esa es la cuestión. Es decir, los miembros de los partidos políticos tenemos que ser los primeros, tienen que ser los primeros que den ejemplo de ciudadanía al resto de la ciudadanía, ¿no? Desde la política se puede hacer pedagogía, y la peor pedagogía es que a un político se le detenga o esté involucrado en temas de narcotráfico, de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es absolutamente inadmisible porque esa es la peor pedagogía. Por lo tanto, o los partidos somos modélicos, son transparentes, son profundamente democráticos, pero la democracia no es suficiente en sí misma, sino que la transparencia, la honestidad de sus miembros es su seña de identidad, o cada vez la ciudadanía se alejará más de los partidos políticos y tendrá menos apego hacia las organizaciones políticas. Y yo creo que este es uno de los temas que el Defensor del Pueblo quiere abordar en el seminario que celebraremos mañana. Bueno, bienvenido, doctor Hernando. El nuevo rol de los grupos sociales, del movimiento social, de la ciudadanía en el mundo entero, lo cual no excluye a República Dominicana, ¿qué papel puede jugar en esto de la gobernabilidad política? ¿Y es una amenaza para los partidos? Exacto. Y finalmente, ¿hay violación de derechos si el Estado obliga a que los ciudadanos se vacunen? Bueno, podría decir aquello de me alegra que me haga esta pregunta, porque viene muy al caso, lo que acaba de decir. Porque fundamentalmente lo que los partidos políticos tienen que saber, y lo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen que saber, es que no tienen el monopolio de la política o de hacer política. Que junto a ellos hay otros actores, que ellos tienen una legitimidad, que es una legitimidad originaria como consecuencia de que los ciudadanos van y votan. Cada 4, cada 5 años van y votan. Pero luego hay otro serie de actores de la sociedad civil, como la Defensoría del Pueblo, como las organizaciones no gubernamentales, como las fundaciones, como la academia, que también participan, son actores políticos. En la gobernabilidad efectiva que defiende Pablo Ulloa, el Defensor del Pueblo, lo que estamos diciendo es que a la hora de hacer gobernanza, todos estos tienen que contribuir, cada uno con su legitimidad, sabiendo que al final las decisiones las toma un poder ejecutivo, que ha sido votado a través de una asamblea, pero que también el resto de actores sociales son actores políticos. Y por lo tanto, me parece que estamos en un mundo más complejo donde la gobernanza y la gobernabilidad efectiva está compuesta de los inputs de todos estos actores. Pero hay como un afán ahora de denostar a los partidos políticos a favor de la sociedad civil. O sea, los partidos políticos son los que tienen los narcos, los partidos políticos son los que son corruptos, los partidos... Ahí hay una encuesta aquí que dice eso. Yo lo que diría es que está bien que los partidos políticos estén bajo el escrutinio, bajo la lupa, bajo el microscopio, incluso, para aumentar la visión que tenemos de ellos, ¿no? Y que está muy bien que haya contrapoderes al poder que ejercen los partidos políticos. Pero insisto una vez más, creo que los partidos políticos son fundamentales. Creo que la sociedad democrática se articulan a través de grandes organizaciones políticas. Y que cuando esas grandes organizaciones políticas desaparecen, como han desaparecido en muchos países, se crean auténticos desastres, se crean situaciones de absoluta ingobernabilidad. Defiendo partidos políticos fuertes, pero también partidos políticos transparentes, partidos políticos honestos, junto con una sociedad civil muy vigorosa que es muy exigente con los partidos políticos. ¿Se violan derechos al obligar al ciudadano a vacunarse? Pues fíjese, en mi país no les estamos obligando. En mi país no hay una obligación de vacunarse, igual que no hay una obligación de presentar el certificado de vacunación. Hay países que están ahora mismo obligando a vacunarse a los ciudadanos y a presentar declaración de vacunación. Francia, por ejemplo, ¿no? La cuna de la democracia y de la revolución y de la primera constitución, ¿no? A mí se me hace muy complicado exigir eso, a pesar de que creo que es una locura no vacunarse. O sea, desde aquí tendremos que invitar a todo el mundo a vacunarse. Por la educación de ustedes, esa educación católica. Que ustedes lo trajeron para acá. Sí. Se dice
Bueno, sobre Rodríguez Zapatero, que ha estado en todo el proceso de mediación de la crisis venezolana, que en la era de Trump no estuvo de acuerdo con una salida para no darle el beneficio político a Trump de la negociación sobre el proceso de Venezuela. Ahora que no está Trump, ¿pudiéramos tener realmente un acuerdo para superar la situación política de Venezuela? Bueno, ojalá tuviésemos un acuerdo para superar la situación política venezolana. Yo creo que el presidente Zapatero, junto con otros expresidentes de la región, junto con el excanciller dominicano, junto con el expresidente de Panamá, Torrijos, y junto con algunos otros mandatarios, trataron de desarrollar un conversatorio con las autoridades venezolanas, sabiendo lo insostenible que es la situación y lo difícil que está siendo para la población venezolana la situación que viven y la crisis económica que se ha desatado en el país. Yo lo que espero es que la nueva administración norteamericana pues colabore o impulse incluso ese proceso para salir de esta crisis que acucia, que en todo caso ha sido, yo creo, lo que ha intentado el presidente Rodríguez Zapatero durante todos estos años con muy buena voluntad y con mucho esfuerzo por su parte. Sí, ha hablado de la crisis que nos deja la pandemia, es decir, una ruptura de las cadenas de suministro que deja al mundo un encarecimiento de las energías. La mayor parte de los países dependen de la energía, de importarla, un alto endeudamiento, una parálisis de la actividad productiva, tanto lo sufrieron ustedes como nosotros. En este momento, en el país nuestro circula una propuesta de reforma fiscal. Traíamos ya, es decir, lo que significa aumento de impuestos. Hace tiempo se venía postergando, fruto de que esta es una economía muy dinámica, crece el turismo, crece la remesa, y los gobiernos, pues con esto iban paliando el tema del déficit. ¿Cómo entiende que puede abordar el gobierno frente a la oposición política un tema tan engorroso en un momento en el que la gente tiene menos ingresos y va a haber impactado esos ingresos nueva vez por una necesaria reforma fiscal? Okay. Vale, decía la doctora que acababa de recibir un mensaje diciendo que lo que había aparecido era un globo sonda, ¿no? Entonces, no sé yo si opinar sobre un globo sonda, ¿no? No me voy a meter en la cuestión porque no conozco el documento. He leído esta mañana en la prensa, en algunos diarios dominicanos, que es un documento de más de 90 y tantas páginas y por supuesto no lo conozco. Lo que digo es una cosa. Más allá del documento en concreto, lo que digo es una cosa. La opinión general. Vale, la opinión los general. Los políticos deben ponerse de acuerdo para el tema. La opinión general es la siguiente: es que los sistemas fiscales tienen que ser sistemas progresivos, que más pague quien más tiene, tienen que ser sistemas justos, tienen que ser sistemas redistributivos. Y lo que hemos aprendido de esta pandemia es que para pagar muchas cosas que son absolutamente necesarias cuando las cosas vienen mal dadas, se necesitan tener ingresos públicos y que esos ingresos públicos se consiguen a través de un sistema impositivo justo. Por lo tanto, a mí lo que me parece es que salimos de la pandemia teniendo razón aquellos que decían que necesitamos instituciones y estados fuertes para atender las necesidades en tiempos adversos. Bien. José y Jonathan, y terminamos. Voy a hacer un bloquecito de preguntas porque una ronda, ¿verdad? Sí, un bloque concreto. Bueno, sí, porque hay que aprovecharlo. Primero, yo participé en una investigación cuando el PLD estaba definiendo su congreso sobre el futuro de los partidos políticos en el mundo. Y nosotros llegamos a unas conclusiones durísimas que realmente dan miedo, porque parece ser que los partidos políticos entran en crisis en sociedades donde han logrado su cometido. El concepto de partido político moderno nace en Inglaterra con los Tories y los Whigs, los liberales y los conservadores, y se extendió por el mundo entero, pero buscando reivindicaciones que ya se lograron en esos partidos. Y cuando las sociedades eran verticales, ahora los partidos, el mismo concepto de partido, que significa que es una parte de un conjunto, ya no es necesario, porque todo lo que los partidos prometían en la sociedad industrial ya se logró. Ya no tengo necesidad de yo afiliarme a un partido porque ya el partido no me puede dar. Ahora los partidos tendrían que redefinirse en función de la nueva realidad de la sociedad en la que ellos interactúan.
porque lo que ofrecían antes, por lo menos aquí, ya se logró. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes en España que siguen dentro del pensamiento binario? O populares o socialistas, o tú o yo. Okay. O sea, si no, ustedes nunca han considerado entrar en una modalidad de colaboración, donde dejen la ideología de los partidos aparte y asuman ambos modelos la agenda de España. Por otro lado, breve, el tema de Pablo Iglesias y Podemos, que es un desprendimiento de ustedes, del PSOE, o el tema de Ciudadanos, que es un desprendimiento de populares. ¿Ustedes creen que son fenómenos coyunturales o ustedes creen que es el futuro del socialismo y del conservadurismo en España? Bien. Vamos a dejarlo a eso. ¿No? Okay. Vamos allá. En España, durante años, efectivamente, desde el advenimiento de la democracia, ha habido un bipartidismo imperfecto. O Partido Socialista ha gobernado o ha gobernado el Partido Popular. Y digo imperfecto porque, en cualquier caso, en muchas legislaturas, o Partido Popular o Partido Socialista no tenían mayoría absoluta y tenía que contar con apoyos parlamentarios de fuerzas periféricas, o fuerzas catalanas o fuerzas vascas, fundamentalmente. Por lo tanto, era bipartidismo, como el que existe, por ejemplo, en el Reino Unido, pero imperfecto. En Estados Unidos. En Estados Unidos es muy evidente, aunque el sistema no es exactamente el mismo. No, porque es presidencialista. Esto es presidencialista. La perfecta dictadura. No es parlamentario. En cualquier caso, en España ese sistema bipartidista se rompió hace 6-7 años. Cuando entraron Ciudadanos y Podemos. De hecho, el actual gobierno de España es el primer gobierno en la historia de la democracia desde 1979 de coalición. Una coalición de izquierdas entre el Partido Socialista y Podemos. Ciudadanos también pudo formar coalición con el Partido Socialista y no quiso. En estos momentos Ciudadanos es un partido que está muy deteriorado, que va sustituido a por Vox. Sí. Y luego está un partido de extrema derecha, como es Vox, con más de 50 diputados en la Cámara. Por lo tanto, ¿qué ha pasado en España en los últimos años? Lo que usted ha dicho en parte, que es que los dos grandes partidos entraron en una crisis de la que están remontando poco a poco, y como consecuencia de eso crecieron otros partidos. Pero en todo caso, yo estoy de acuerdo con la máxima que decía al principio. Los partidos políticos, si quieren subsistir, si quieren sobrevivir, porque son importantes para el futuro de la democracia, lo que tienen que hacer es actualizarse, lo que tienen que hacer es modernizarse, y lo que tienen que actualizar es sus propuestas y su agenda ante la ciudadanía. Así claro es. que sí. Sí, en España, porque todavía hay muchas cosas por definir y todavía hay cosas que se dan por sentadas que realmente no son bien vistas por la mayoría de la población, como en España. Estaba normalizado, podríamos decirse, el caso de, por ejemplo, muchos ricos y políticos que tenían su riqueza fuera del país. Aparecieron algunos ahora en los Pandora Papers y demás. El caso de la energía eléctrica y la factura es un tema nacional en España, porque la gente no sabe de la ciencia cierta cuáles intereses están detrás, por cómo se modifica, cómo se calcula, cómo se paga la factura. Los españoles, con un índice altísimo de educación, mucha gente no sabe cómo se paga la factura eléctrica o cómo se compone la factura eléctrica. Háblenos de ese tema, cómo está afectando a España ahora mismo el tema del costo de la factura eléctrica y la inflación que estoy viendo que se está aumentando ahora en España. Vamos con el tema de la factura eléctrica. Si yo les traigo una factura, yo mi factura no la entiendo. Seguramente ustedes, que son personas mucho más... Ni los científicos. Yo tampoco entiendo la mía, no te preocupes. Yo no la entiendo, la mía, ¿no? La electricidad en España ha subido en los últimos meses muchísimo. Está en unos precios exorbitantes. Como consecuencia de eso, el gobierno ha tenido que tomar algunas decisiones. Entre otras cosas, está en unos precios exorbitantes como consecuencia del sistema que se tiene de facturación de la luz y de que el gas ha subido mucho, también han subido los derechos de emisión y otros componentes. Pero ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha dicho, miren, compañías eléctricas, ustedes se han encontrado con una serie de beneficios caídos del cielo, que no se esperaban, que no son justos, que son excesivos. Y nosotros vamos a intervenir. Y nosotros vamos a intervenir para que una parte de esos beneficios redunden en beneficio de los ciudadanos para bajar la factura eléctrica. Las compañías eléctricas se han puesto como locos, se han puesto como lobos.
y le han acusado al gobierno de intervencionismo. ¿Pero cuáles beneficios? Es que estamos hablando de miles de millones. ¿Pero beneficios de qué naturaleza? Sí. Beneficios de naturaleza que no tienen nada que ver ni con el coste ni con la producción de la electricidad. Comercialización, son utilidades de la comercialización. Entonces, el gobierno ha intervenido y le han llamado intervencionista. Pero yo digo, ¿para qué sirve un gobierno si no es para intervenir cuando el mercado, la ley de la oferta y la demanda, no es suficientemente útil para repartir los costes y los beneficios? Así es, yo estoy de acuerdo. ¿Para qué sirve un gobierno? Un gobierno sirve para intervenir en esas circunstancias, para intervenir frente a muchísimos por unos pocos que se están beneficiando mucho de esto. ¿Está Europa en decadencia? Dice el señor Borrell, Josep Borrell, que se lo enseñé. Borrell advierte que la Unión Europea corre el riesgo de convertirse cada vez más en un objeto y no en un actor, y llama a una nueva política. Bueno, yo creo que lo que es cierto es que el eje atlántico se está desplazando hacia un eje pacífico. Claro. Y que actualmente el eje pacífico tiene una notoriedad muy clara. Sí, el papel de China, el papel de los países asiáticos, el papel de Oceanía, están tomando una preponderancia en el mundo, y a Europa nos quedan algunas cosas. Pero en todo caso, recuerden aquella cosa que dijo Lula. Lula estuvo una vez en España y dijo: miren, ustedes no tienen las mayores fuentes de riquezas del mundo. Ustedes no tienen los grandes ejércitos que hay en el mundo. Ustedes no tienen grandes materias primas. Ustedes no tienen grandes inventos. Pero ustedes tienen una cosa que es fundamental en las sociedades justas y desarrolladas. Ustedes han creado una cosa que es espectacularmente importante para la ciudadanía, y es el estado del bienestar. Eso es lo que debe buscar. Bueno, no es la guerra, es el bienestar. Pero el estado del bienestar. No es la guerra, es el bienestar. Pero Brzezinski le dice que ustedes van a quedarse con el museo. Europa es museo. Pelear no tiene sentido. Sigan buscando su bienestar. Museo agradable. Bueno, que sea museo. Europa sirve para museo ya. Dice Brzezinski. Bueno, y que sea de la democracia, ¿no? ¿Verdad? Y de la energía limpia y de todas esas cosas. Pero Brzezinski es un mamut también. Gracias a don Antonio Hernando. Gracias a don Antonio. Muchas otras temas se nos quedan, pero muchas gracias. Y éxito en esta actividad. El rol de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva, una actividad que se lleva a cabo el 12 de octubre, mañana. El Día de la Raza, mañana es un día conflictivo aquí entre español y dominicano. No es verdad. No es verdad. ¡Es conflictivo! El sol de la mañana.